De nuevo, la corrupción del Partido Socialista levanta titulares en la prensa internacional. Y es que la revista Time señala que Pedro Sánchez lucha por su vida política sobre las alegaciones de corrupción. Bulo, fango. Y luego por dentro incluso lo llaman Don Teflón y dicen que la fiesta se ha terminado para el primer ministro español. Tiempo de decir adiós, pero este tío no se va ni con agua caliente. Y es que si el jueves de la semana pasada teníamos a un Pedro Sánchez triste y afligido y nominado al Oscar por mejor maquillaje y vestuario, y lo hago en primer lugar y ante todo para pedir perdón a la ciudadanía. Este lunes, después de hacer esperar a la prensa 3 horas, nos llegaba un Pedro Sánchez más chuletilla. Más del tipo, sí bueno, hay corrupción pero que nos quiten lo bailao. Más del tipo, del banco de Chanquete no nos moverán y sino que le echen cojones. A nosotros, hace 2 años, nos reeligió una mayoría de ciudadanos y también una mayoría parlamentaria para hacer muchas cosas. Muchas cosas. No hemos estado a la altura de una de ellas, pero estamos cumpliendo con el resto. Y vamos a actuar en esa en la que no hemos estado a la altura. Por eso debemos y vamos a continuar. Y en ese contexto y en ese sentido, si el señor Feijóo y el señor Abascal están tan convencidos de que el gobierno ha perdido la mayoría parlamentaria que le legitima para gobernar, lo que tienen que hacer es presentar una moción de censura. No hay huevos a meterme una moción de censura, porque no tenéis mayoría, Basta. Eso sí, a una moción de confianza él tampoco se somete, no vaya a ser que no estén todos sus socios en línea. Pero teniendo en cuenta que acabamos de conocer que su ejecutivo era corrupto desde el día 1, en el que ya discutían a qué personas de confianza iban a poner a la cabeza de determinados entes públicos para llevárselo crudo, no sé, a lo mejor Pedro Sánchez podía bajarse un poquillo esos humos, ¿no? Que suban a la tribuna del Congreso de los Diputados, que expliquen a los españoles y españolas que un gobierno de coalición progresista legitimado por 179 escaños, por una prosperidad inédita, por el reconocimiento internacional, deben renunciar por un caso de supuesta corrupción que aún está siendo investigado y no hay una sentencia firme. Así es, amigos, lo triste y lo compungido que estaba el jueves pasado ante un secretario de organización que le había engañado, el lunes se convirtió en un supuesto caso de corrupción que todavía no habría sido probado. Y así se refirió a él durante toda la rueda de prensa, como un supuesto caso de corrupción. De supuestos casos de corrupción, de supuesta corrupción, este supuesto caso de corrupción, la posible corrupción de unos pocos, no vamos a permitir que la supuesta, insisto, corrupción por un caso de supuesta corrupción. Estamos hablando de un supuesto caso de corrupción. Y por supuesto también convirtió esta segunda performance en todo un homenaje a su persona. En la sede de mi partido, a mi organización, que yo dirijo, mi investidura, mi socio de gobierno, mi deber como capitán, si me permiten, en mi organización, en mi partido, en mi país, en mi organización, de mi organización. A mí, una foto mía en mi... A mí, yo estoy sufriendo. Yo soy muy consciente y yo tuve el honor, yo en primera persona, pues yo el primero. Son las 5, no he comido. También nos dijo que el PSOE iba a colaborar con la justicia. Hasta la semana pasada pensábamos que eran 2 sus protagonistas, ahora sabemos que son supuestamente 3 y esperamos en consecuencia que la justicia actúe y puede contar con la absoluta colaboración de mi organización. Por eso tenían a una fontanera de nombre Leire Díez conspirando contra jueces, contra fiscales y contra jefes de la unidad operativa que les estaba investigando. Y por eso el Ministerio de Interior le ha negado a la UCO un refuerzo de agentes para agilizar la investigación del caso Koldo, teniendo en cuenta que tienen que investigar más de 500 cuentas bancarias de la trama entre Koldo, Ábalos y Cerdán. Sospechoso, ¿no les parece? Aparte de, por supuesto, minimizarlo todo, explicándonos que solo habían sido 2 personas. ¿Qué ha fallado? Lo que han fallado son 2 personas. No me diga que son 3 las de mi núcleo de máxima confianza, porque Koldo García no era de mi máxima confianza. Para ser precisos y fidedignos, estamos hablando de José Luis Ábalos y de Santos Cerdán, que han sido efectivamente 2 secretarios de organización. Y así es como se lo quita de encima, dice que Koldo García no era de su máxima confianza, aunque de entre una de las muchas primarias que se robó, Sánchez confió a Koldo la custodia de sus avales y le elogió en sus memorias. Y es que ahí aparecía Koldo en su manual de resistencia. El día de la entrega era el 4 de mayo, las 2 noches anteriores, Koldo, un miembro de la candidatura, se quedó a dormir en la oficina para custodiarlos. Como anécdota, valga contar que una vecina del edificio le ofreció su baño para que se duchara porque él no quería dejarlo sin vigilar ni un solo momento. Curioso cuanto menos el feo que le acabó
acababa de hacer a un señor que formaba parte de los 4 del Peugeot. En cualquier caso, Pedro nos comunicó que iba a ser contundente con los casos de corrupción, y es cierto que hasta la fecha no se puede negar que no lo haya sido, pero no a la hora de perseguirlos, sino a la hora de esconderlos, taparlos o maquillarlos. Sana, ¿cómo que tardan a actuar? Si han actuado con una contundencia bestial desde el principio, tildando de fango y de pseudomedios a todos los que estaban informando de esto. Si es que no podemos fingir que nos creemos el discurso del PSOE de que han tardado en actuar. Han actuado desde el principio, en 2021, cuando empezaron a salir estas noticias. Empezaron a actuar, y ya cuando las noticias empezaron a ser sobre Begoña Gómez, entonces actuaron con una contundencia desmesurada, 5 días fingiendo una reflexión y volver con la guerra declarada contra los medios. Cuando han empezado a encausarlos, han empezado a actuar contra los jueces. Estaban actuando e intentaron cargarse la UCO. Lo que te digo es que todo eso es actuar. Pablo se le expulsa del partido, en teoría, 14 meses después de haberle pedido el acta de diputado, que no ha entregado. Ya lo sé. Tardan 14 meses después de que él se revele y se vaya al grupo mixto. Pero que no podemos dar la impresión de que el PSOE estaba en una pasividad. Estaba en una pasividad con el acta, sí, claro, pero estaban haciendo muchas cosas. Estaban haciendo muchas cosas. Se estaban intentando cargar la UCO. Es que es de una gravedad tremenda lo que estaban haciendo. Y para satisfacción de la Waffen sanchista, que reclamaban que Pedro Sánchez todavía no tenía su M. Rajoy, se acaban de filtrar los audios en el que Koldo señala que todo lo que hace Santos Cerdán es lo que le manda Pedro. El uno, el number one, el pedrísimo. El puto amo. Es a nivel interno del partido Santos. Está intentando que no se rompa y que dentro del partido esté en su sitio. Es verdad que hace lo que le manda Pedro. Punto. Y Pedro Sánchez ante todo esto ha respondido con una nueva carta a la ciudadanía que milita en el PSOE. Aquí vamos de nuevo. Compartimos la decepción e indignación, explica, pero vinimos a mejorar la vida de la gente y vamos a seguir adelante, con la misma ilusión y ganas que el primer día. Contad conmigo, cuento con vosotros, mi carta a la militancia. Así lo han anunciado en el canal de Silvia Inchorrondo. Sí, en esa carta a la militancia Pedro Sánchez se muestra decepcionado, vuelve a pedir perdón, se muestra víctima de la corrupción, una corrupción que circunscribe a España. Dice: España tiene corruptos, pero también instituciones limpias. El Partido Socialista es una institución limpia, dice, que da la cara y pide perdón. Dice: ningún partido está a salvo de la corrupción, pero ellos toman medidas, toman soluciones, a diferencia de lo que hacen otros, y vuelve a retar al Partido Popular y a Vox a presentar una moción de censura, porque dicen lo que tienen que hacer es ofrecer una alternativa. Es la carta que acaba de publicar Pedro Sánchez, en la que vuelve a dirigirse a la confianza, porque dice merece la pena seguir luchando por el gobierno progresista. Así es, amigos, se muestra víctima de la corrupción él, no el de los contribuyentes que con su dinero han pagado a sus corruptos, y además nos explica que el Partido Socialista es un partido limpio. Asegurándonos ya de manera tajante que este señor ya no habla para gilipollas, sino que habla para auténticos retrasados mentales. Muy mogol. Punto. Casi que lo siento por Silvia Inchorrondo y toda la Waffen sanchista que tiene que defender esto, porque la subnormalización a la que se tienen que someter es algo espectacular. Mientras retan a la oposición a que les haga una moción de censura, por lo que eso es exactamente lo que no hay que hacer. Es decir, la moción de censura está bien, pero estaría también mejor que esperásemos a que saliese toda la mierda posible, a la absoluta cocción del PSOE en su salsa. Sobre todo cuando sabemos que este informe abre la vía al Tribunal Supremo a la imputación del Partido Socialista Obrero Español por financiación ilegal, y que las investigaciones de la UCO no han hecho más que empezar. De hecho, hoy nos enterábamos de que estaban investigando a Francina Armengol por adjudicar 10,4 millones de euros a una empresa que pagó mordidas a Ábalos y Cerdán, y que el presidente del TEAC y número 3 de María Jesús Montero acaba de dimitir tras ser acusado de cobrar de empresarios para que le retirase sanciones. Así reaccionaba María Jesús Montero cuando salió la noticia. Que todo lo que mueven son mentiras y fango. Sobre mi director de gabinete, lo que hay es una declaración de un delincuente confeso que salió de la cárcel y que espero que vuelva a la cárcel, el señor Aldama. Lo que hacen con el resto de cuestiones, que es intentar meter a personas honestas, a personas honradas, en unas mentiras publicadas por pseudomedios para posteriormente ahuyentar el talento de la administración pública. Es lo que persiguen. Por tanto, señor Olano, todo el fango,
toda la mentira política inútil que no sirve para nada, pero que pone de manifiesto la falta de proyecto que tiene el Partido Popular. Mentiras y fango que tenían como objetivo ahuyentar el talento de la administración pública. Pues esas mentiras y ese fango acaban de hacer que su número 3 dimita. Pero por supuesto tenemos que creernos que el Partido Socialista está muy comprometido en su lucha contra la corrupción. De hecho, la propia María Jesús Montero nos explicó en una rueda de prensa que podía haber corrupción en los contratos públicos sin que los contratos públicos se vieran afectados. ¿Cómo? Es decir, que sus políticos podrían cobrarle mordidas a los empresarios sin que las adjudicaciones se viesen condicionadas y estando estas totalmente limpias. En el informe de la UCO no hay nada que diga que las adjudicaciones de esos contratos fueron irregulares. Se pueden obtener mordidas vendiendo la influencia que uno puede ejercer sin que eso haya implicado una irregularidad en el proceso administrativo. O sea, esto es como si uno pues le dice a otro, oiga, no te preocupes que te voy a preparar lo tuyo, luego oye que lo tuyo ya está, cuando el proceso ha sido absolutamente regular y no ha habido ningún tipo de desviación sobre la ley de contrato. Y ya está, que se pueden cobrar mordidas sin afectar a las adjudicaciones, ¿vale? Esta señora es ministra de Hacienda. Aparte, por supuesto, de que estas son las personas que están luchando ahora mismo, dejándose la piel para acabar con la corrupción en este país. Por lo tanto, sería absolutamente injusto compararlos con otros escándalos de corrupción que habría habido en otros partidos. Ellos han pedido disculpas y han reconocido que puede que se hayan equivocado, supuestamente, por lo cual ellos esperan que simplemente por esto sean merecedores como mínimo de una ronda de aplausos, y además exigen que no caigamos en el error de señalar que todos los políticos son iguales. Nos equivocamos dándole la confianza a dos personas que no lo merecían. Y nos hacemos cargo, además de ese error. Nunca jamás nadie se hizo tanto cargo, amigos. Y por eso también pedimos disculpas. Pero tampoco podemos caer en el error, si me permiten, o no podemos aceptar que se crea que todos somos iguales. Somos perfectamente conscientes que lo sucedido son hechos muy graves y le vuelvo a reiterar, en cuanto hemos tenido los mínimos indicios, se ha actuado con absoluta contundencia. Ahora bien, este hecho tampoco puede utilizarse como coartada para ensuciar el buen nombre de personas honestas. Cuando haya indicios, cuando existan indicios, se actuará con contundencia. Pero me tienen que disculpar. Desde luego, no se puede crear esa sombra de duda, ni desde luego aceptar que todo el mundo es igual. Y Pilar Alegría dice esto en relación a sus archienemigos del Partido Popular. Ante lo cual La Sexta, que en los últimos días está abandonando el barco del sanchismo, le habría respondido con el siguiente edit. El Partido Socialista ha tomado las decisiones. Nosotros hemos tomado una decisión. Una nueva auditoría externa. Han dicho claramente que las cuentas del partido se han ajustado a la legalidad. Lo que dice claramente es que el estado de las cuentas del Partido Socialista Obrero Español son claras, reales y fidedignas. Y que no se ha producido irregularidad alguna. Que el Partido Socialista Obrero Español es el partido con los niveles de transparencia más elevados. El Partido Popular siempre ha reaccionado con transparencia. Pero asumir la responsabilidad no puede ser aceptar la idea absurda de que en materia de corrupción todos somos iguales. Nunca voy a aceptar que se generalicen conductas simplemente porque es la mayor de las injusticias. Algunas verdades y muchas mentiras. No es cierto, salvo alguna cosa. Podemos cometer errores, sufrir traiciones. Podemos cometer errores y los cometemos. Que evidentemente no somos perfectos, nadie lo es. Los políticos, aunque algunos no se lo crean, también somos seres humanos. Está siendo difícil. Es un momento difícil, lo vamos a superar. Es que ya son las horas, no he comido y entonces... Discúlpenme. Vale. No he dormido nada, no me pregunten demasiado si hacen el favor. Bueno, son las 5, no he comido. Señoras y señores, si me lo permiten, me voy... Como 2 gotas de agua, gente, como 2 gotas de agua. Y además la PSOE ahora mismo tiene la mala suerte de tener a Ferreras detrás de ellos en modo destroyer. Que en esta casa respondemos de forma inmediata en cuanto hemos tenido estos indicios sólidos. En esta casa no hay ningún papel que diga EPP.Sánchez. Es diferente. Ya, pero ¿cómo que inmediata? Llevamos meses con este escándalo. Llevamos un montón de meses y ustedes ayer por la mañana seguían negándolo. Rajoy se fue con un tesorero manchado por la corrupción. Ustedes tienen 2 secretarios de organización.
2 de diciembre, Pedro Sánchez volvió a colocar, y ya había informaciones en esta dirección de corrupción, en ese grupo Ábalos, Koldo, Santos Cerdán, le volvió a situar como secretario de organización en diciembre, y ya había informaciones muy serias. ¿No se enteraron ustedes de nada? Porque eso se llama responsabilidad invigilando. Pues no. Señora López, ustedes en el pasado decían, señor Rajoy, señora Esperanza Aguirre, si no sabían nada de la corrupción en el seno de sus partidos, tienen que irse. Ustedes tampoco se han enterado. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, decía, no basta con pedir perdón. Y se lo decía así a Mariano Rajoy. Lo único que hace es pedir perdón. Y yo le digo al señor Rajoy que el perdón en política no es suficiente. Y es que donde dije digo, digo Diego, y muchos de los periodistas que fueron extremadamente permisivos con el Partido Socialista hoy se han cambiado de uniforme y aparecen como los más escrupulosos del universo con respecto a las fechorías del sanchismo. Fenómeno ante lo cual Juan Soto Ibars nos explicaba lo siguiente. No entiendo cómo tanta gente ha podido hacerse el tonto tanto tiempo. Es que es algo que me tiene estupefacto, sobre todo habiendo visto que desde lo de Leire Díaz, la Fontanera, y desde lo de Cerdán, el informe de la UCO, de pronto mucha gente como que parece que al mismo tiempo se ha dado cuenta de lo que había. Hablo de compañeros de profesión, hablo de periodistas. Hay un concepto, Juan, que se llama en el ámbito jurídico la ignorancia deliberada. Ya. Es cuando prefiero no mirar. Bueno, prefiero no saber. Pero vamos a ver, por ejemplo, María Jesús Montero, que es la número 2 del Partido Socialista, que tenía a Santos Cerdán trabajando para él. Pero Susana, claro, Susana, es que habrá con la mano. ¿Sabes por qué lo digo? Por él. Es que no lo digo solo por la corrupción. Es que me refiero a toda esa gente que decía que la amnistía era imposible y que cuando Sánchez decidió meter la amnistía, empezó a decir como un coro que la amnistía estaba muy bien y que se hacía por el bien de Cataluña. Es que todo esto empezó en el Pelló. Es que todo esto empezó con unas primarias. Es que todo esto empezó antes. Es que todo esto empezó con la tesis doctoral. Es que, para no haberse dado cuenta, es verdad que la gente cae del guindo a diferentes ritmos y yo ahí tampoco soy de reprochar, pero vamos a ver. ¿De qué estamos hablando desde el principio del sanchismo? De la mentira como herramienta política. Aunque hay que decirle a nuestro amigo Juan Soto Ibars que aún a día de hoy hay un grupo de periodistas irreductibles que todavía confían en el transatlántico de Pedro Sánchez por muy corrupto y decrépito que esté. Son gente de una moral elevada como Marta Nebot, que escribía lo siguiente: la izquierda tiene estándares morales superiores. Eso nos contamos una y otra vez y tiene sentido, por supuesto que lo tiene Marta. No es lo mismo creer en el bien individual liberal que en el bien colectivo. No es lo mismo robar cuando se cree en el sálvese quien pueda que hacerlo cuando se defiende la justicia social para todos. Porque aún dentro de la política hay quien roba a favor de lo bueno y hay quien roba a favor de lo malo. Y otros nos explican que aunque el gobierno esté corrupto y haya robado a manos llenas, la alternativa sería mucho peor en tanto que ultra turbo derecha. ¿Y quién abre la puerta a una moción de censura o un gobierno del Partido Popular y Vox? ¿Con qué argumento? Es que una cosa es abrir la puerta a un gobierno del Partido Socialista de Pedro Sánchez en el 2018 y otra cosa es abrirle la puerta a un gobierno del Partido Popular y Vox en este momento. ¿Cuál de esos partidos? ¿Los partidos de izquierdas? ¿Con qué argumento? No, es para limpiar la corrupción. ¿Quién la va a venir a limpiar? ¿El PP? Que sigue dando sus ruedas de prensa de partido en una sede pagada con dinero B. Por cierto, solo lo que nos costó la sede en B, más de 1 millón de euros, es el equivalente a las comisiones que se repartieron los Three amigos, Ábalos, García y Santos Cerdán. ¿Qué le queda a Pedro Sánchez? Yo creo que más que explicaciones, porque insisto, es que explicaciones, es que es muy evidente lo que ha pasado. Lo que te queda es una cura de humildad importante y tendrá que ir al Parlamento, por supuesto, y allí tendrá que aguantar lo que se le diga. Y es la manera de que esto salga adelante. Pero yo insisto, yo creo que mientras no haya un P. Sánchez, el coste de apoyar o de facilitar, aunque sea levemente, que llegue un gobierno del Partido Popular /Vox para cualquiera de los socios es muy superior al coste que supone aguantar en este momento
a un gobierno de progreso, al gobierno de coalición. Y ahí les tienes en las tertulias tomándonos y tomándose a ellos mismos también como auténticos gilipollas. Es decir, que Pedro Sánchez estuvo dando vueltas por España durante meses metido dentro de un Peugeot con 2 cuñados con los que convivía mañana, tarde y noche, pero se enteró de la forma en la que trataban a las mujeres y la forma que se relacionaban con las prostitutas a través de un audio de la UCO. Y así es la subnormalización profunda para defender al inmaculado Pedrísimo, y que está aquí para poner su cuerpo y salvarnos a todos los españoles de la peligrosa ultraderecha. A ver, yo creo que uno de los principales errores que comete siempre la derecha conmigo es el trasladar que yo poco menos que me aferro al poder, que soy un ocupa, que soy una persona que haría cualquier cosa por mantenerme en el poder. Yo defiendo con convicción mis ideales. Soy consciente, como dije el pasado jueves, que yo no represento solamente al Partido Socialista Obrero Español, sino que estoy representando ahora mismo a millones de personas que no quieren una alternativa del PP con Abascal y que no quieren que un gobierno de coalición progresista caiga cuando estamos viendo que a nivel europeo somos la excepción. La excepción. Por tanto, yo soy muy consciente de los ataques que estoy recibiendo. Creo que hasta incluso ustedes también lo son, desde el punto de vista personal y político, pero cuando vemos que hay unos indicios sólidos, pues actuamos. Cuando no hay indicios sólidos, pues evidentemente se tiene que respetar la presunción de inocencia, e incluso con los indicios sólidos también hay que respetar la presunción de inocencia. El otro día se decía, no, lo de los 2 votos, hecho. Bueno, ¿hecho qué? Porque lo diga quién. ¿Dónde están las pruebas? Entonces, quiero decir con esto que, evidentemente, pues ese error que cometen creo que es una de mis principales fortalezas a la hora de encarar cualquier decisión. Y así es como este señor, que llegó al poder con una moción de censura contra la corrupción para regenerar nuestras instituciones democráticas, reconoce que no va a convocar elecciones porque entiende que ganarían otros partidos, que sería la derecha y la ultraderecha. Lo he dicho en reiteradas ocasiones, las elecciones son cada 4 años, así ha sido y así seguirá siendo. Y no vamos a romper la estabilidad de un gran país como es España, que vive uno de sus mejores momentos de las últimas décadas, para ponerlos en manos de la peor oposición que ha tenido la historia democrática de nuestro país, en manos del señor Feijóo y del señor Abascal. Dando por sentado que evidentemente ahora mismo perdería unas elecciones, meándose así en la voluntad de sus ciudadanos y dándole completamente igual. Porque para él la alternancia política no existe ni siquiera cuando se cuestiona la razón de ser de su llegada al poder, que fue exactamente la lucha contra la corrupción. Y así nos lo explicaba el bueno de Carlos Alsina. Lo que debe quedar claro es que aquí la víctima es el amo, Pedro Sánchez Pérez Castejón, y que España le necesita. Le necesita porque sin él al frente del PSOE el gobierno acabaría en manos de las derechas. Es interesante esto del presidente de ayer. Tenemos a un presidente de gobierno que admite que si mañana disuelve las Cortes y vamos a elecciones, gobernaría Feijóo. Es obvio que no se fía de Tezanos. O sea, tan clara es la mayoría social de la que dice disfrutar el gobierno progresista, que no se puede arriesgar a que los ciudadanos se pronuncien en las urnas. Sánchez no se aferra al poder. Sánchez tiene una misión. Y la misión, en la España que hoy le daría el gobierno a las derechas, es salvar a España de sí misma. Y mientras nos salva de nuestras potencialmente nefastas decisiones democráticas, es importante el ir metiéndole mano a la justicia. Y así el ministro Félix Bolaños nos decía que la nueva ley que van a sacar amplía y fortalece la carrera judicial y fiscal y garantiza la independencia del poder, mientras todas las asociaciones de jueces y fiscales van a ir a la huelga en julio porque señalan que lo que hará es todo lo contrario. Es decir, que su ley busca acabar con la independencia del poder judicial. Que teniendo en cuenta lo que dice cada uno, ya vosotros sois libres de elegir a quién vais a creer. Lo que también sabemos es que la comparecencia de Pedro Sánchez ha enfurecido a José Luis Ábalos, que augura revelaciones que afectan a la reputación del líder socialista. Que eso de repudiarle públicamente y llamarle putero no le ha gustado nada, y que ya veremos lo que pasa en las próximas semanas mientras dejamos que el Partido Socialista Obrero Español se cuezca en su salsa. Bueno, son las 5, no he comido. Creo que también es importante y me gustaría
acabar con ello, ¿no? Soy un tío blancuetero, dale like si te ha gustado el vídeo, compartid y suscribiros al canal. Recordaros que abajo tenéis el enlace para poner todas vuestras noticias, sugerencias, tweets, episodios, Instagrams, TikToks a los que queréis que reaccione, ahí abajo está. Quiero dar las gracias a la gente que me apoya, quiero dar las gracias a la gente que me sigue, a los que estáis suscritos al canal, a los que no os tiraría en mitad del Atlántico con un ancla atada al tobillo. Quiero dar las gracias a toda la gente que está en Twitch todos los días y que me apoya por ahí, a los que me apoyáis por PayPal, a los que me apoyáis por Patreon, a mis privilegiados opresores machirulos, señoros y otros tíos blancos hetero. No podría hacer esto sin vosotros. Es para mí un placer estar aquí todos los días hablándoos a todos vosotros de actualidad con un poquito de humor, representando a la calvocracia asertiva. Nada más, eso es todo. Un honor, un saludo y hasta otra.